Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos al segundo capítulo del podcast del ecosistema BioBio. Hoy tenemos un tremendo entrevistado. Es Cristian Sepúlveda, jefe del Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec Concepción. Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, súper bien, excelente y encantado y agradecido también de estar aquí contigo junto al ecosistema BioBio. Qué bueno, Cristian, y también nosotros te agradecemos que hayas tenido la disponibilidad de poder conversar con nosotros. Sabemos que estamos ya cerrando el año, me imagino que hay harto trabajo, hartas cosas que hacer, ¿no? Fechas complejas, pero totalmente disponibles, sobre todo cuando tiene que ver con el ecosistema BioBio, que estamos ahí impulsando bastantes cosas que me imagino que más adelante vamos a hablar. De todas maneras, eso, justamente me gustaría partir, y es como una tónica también a propósito que esto tiene una continuidad respecto a los podcasts que hemos estado haciendo también con nuestro partner mediático Capital Digital, que partimos justamente conversando desde la persona. Nos gustaría conocer un poquito más de ti, Cristian. Tú eres de Concepción, eres de otra región. ¿Cómo llegaste acá al Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec de Concepción? Cuéntanos un poquito de ti. Perfecto. Mira, mi familia, o particularmente mi madre, es de Capitán Pastene. No sé si ubica la comuna, una comuna de cierta forma rural, con un arraigo súper importante a la comunidad italiana. Cuando yo nací, posteriormente mi mamá se trasladó acá a Concepción cuando yo era bien chico. No habré tenido más allá de 2-3 años. Así que prácticamente he sido criado acá en Concepción. He visto cómo ha evolucionado la provincia particularmente. Yo me acuerdo que estudié mucho tiempo con mi enseñanza básica en San Pedro, en un colegio que ya no está, que estaba ubicado antes donde estaba actualmente el Puente Yacolé. Ya el Alborada, no sé si te suena. Sí, me suena. Entonces prácticamente he vivido toda mi vida acá en Concepción. Tuve un pasar breve por Valdivia, que también es una ciudad hermosa, porque mi señora es de allá, entonces toda su familia claramente es de Valdivia. Es entonces lindo, también Valdivia, hermoso. Es hermoso. Y a mí particularmente también me gusta mucho porque, y también habla mucho de la persona, yo soy un entusiasta por el deporte. Y desde chico, me refiero a 10, 11 años, siempre he hecho remo, que además es un deporte que tiene una pertenencia súper regional de la comuna, además de Concepción o de San Pedro de la Paz, porque tenemos a la melliza Abraham, que son destacadísimas deportistas que ponen además en la palestra deportistas de Chile y deportistas de acá de la comuna de San Pedro de la Paz. Además del remo, o lo que me ha enseñado particularmente el remo, que es un deporte bien que se trabaja en equipo, ¿ya? Y tienes que ir coordinados y alineados con tus compañeros de bote, ¿ya? Entonces eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a practicarlo de edad temprana. Y que además tiene que ver precisamente con mi rol actualmente como jefe de centro de negocios de Concepción, de Cercotec. Particularmente porque el trabajar articuladamente o alineado con tus pares es fundamental, claramente. Y además, contando un poco también de mi experiencia como emprendedor. Yo también fui emprendedor. Y como a muchos emprendedores probablemente le ha pasado, también fracasé, ya porque los típicos errores que uno comete al emprender, de que se enamora de su idea, de que se enamora de su producto, no hay mucha investigación de mercado, no se conoce muy bien el segmento de cliente, también lo viví en carne propia. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y totalmente. de qué se trataba? Lo que pasa es que yo trabajé mucho tiempo para los que son los agentes operadores de Cercotec y Corf, que básicamente para los emprendedores que nos pueden estar viendo, es quienes administran todos los recursos de Cercotec y Corf. Ya Corf y Cercotec tiene línea de financiamiento y entrega esos recursos a un agente operador para que básicamente él ejecute el proyecto en sí. ¿Como Codecer, por ejemplo? Exactamente, Ya. Y precisamente yo trabajé en Codecer. Ah, mira, ya. Y cuando trabajé en Codecer, me tocó principalmente la que actualmente es la región de Ñuble, pero me tocó ver todo lo que es el sector del Valle del Itata. Y en el Valle del Itata, como puedes saber, hay muchos viñeteros. Ya Nicolás, toda esa zona. La zona de Guariligüe, la zona de Portezuelo,
Básicamente ahí es una zona que el vino patrimonial y además de cepas que no sean muy conocidas como la cepa país está súper presente. Entonces a mí me tocó bajo este rol como ejecutivo del agente operador, que en este caso era Coecer, hacer las visitas en terreno a las empresas que postulaban precisamente los proyectos de Cercotec y Corfo, ¿ya? Porque una parte de la evaluación no es solamente el formulario, sino que cuando tú completas un formulario y pasas a cierta etapa, involucra una visita en terreno. Entonces a mí me tocó visitar a todos los viñateros, precisamente de todo el Valle del Itata. Mira, qué entretenido. ¿No? ¿Y pudiste probar también algunos? Por ahí de repente sí, había que catar cierta... Pero es parte de, pues si la gente, lo bueno de la gente que vive en zonas rurales, que además la gente es súper cariñosa y como que te empuja y como que te obliga de cierta forma a recibir básicamente cierto presente. ¿Ya? Y en general los vinos de Valle del Itata tienen una muy buena calidad, están muy bien reconocidos. Totalmente. Y algunos han sido premiados en el extranjero también. Imagínate que ahí tenemos parras de 300, 400 años. Imagínate. Ya, entonces, la calidad una calidad que no se ve en cualquier parte del país y en el mismo mundo. Entonces ahí también claramente hay algo que se tiene que hacer también para potenciar esa área. ¿Cómo resultó ese proyecto? Pero en síntesis, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta de que los agricultores de esa zona, por lo general, cuando tenían que regar, regaban discriminadamente todo el cultivo de forma pareja. Cuando tenían que tirar ciertos pesticidas, también lo mismo. No tenían mayor información que tirar estos pesticidas de manera pareja a todo el cultivo. Y claramente a mí me hizo como clic algo de que, oye, quizás aquí algo se puede hacer, algo se puede generar un uso mejor de ese recurso hídrico, claramente, y también del recurso que ellos deben destinar a la compra de pesticidas. Entonces, investigando me di cuenta que existían tecnologías disponibles, como es los drones, pero principalmente al dron tú lo puedes instalar una cámara que puede ver otro tipo de espectro de luz que el ojo humano no ve. Y eso, unido con cierto software y análisis de datos, te puede decir con semanas de anticipación si es que viene una plaga o no, si es que le falta nutriente a la planta, porque la planta refleja cierto espectro de luz del sol, dependiendo de estos factores. O incluso si le falta humedad. Entonces yo dije, oye, si yo llego con esta información a los agricultores, ¿cómo no van a querer precisamente implementarlo? Y ahí me choqué con los típicos errores del emprendedor. La cultura del agricultor es una cultura muy cerrada, además, que si tu vecino no lo hace, muy probablemente no lo va a implementar. Más tradicional. Más tradicional, claramente, porque es un patrimonio no menor el que tienen que asegurar. Entonces me costó básicamente cautivar al segmento objetivo al cual iba apuntado mi emprendimiento. Duró como 2 años aproximadamente, pero el aprendizaje estuvo, que es lo importante. Y la cultura de aprender haciendo, de fracasar y en base a los fracasos reinventarse, es una característica pero súper importante dentro de la cultura o el mindset que tiene que tener un emprendedor. De todas maneras, o sea, en el mundo del emprendimiento yo considero que el fracaso tiene que estar y ser parte del camino. Mientras más fracaso, estás más cerca del éxito. Exacto. Yo lo veo así. Entonces, exactamente. Una tremenda experiencia. Y así fue como llegué a los centros de negocio. Y así llegaste ahí al centro de negocio. Siempre me gustó la ¿Tienes una carrera base? ¿O? Sí, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Católica. Ahí precisamente quería llegar porque durante mi carrera universitaria o mi pregrado, también nosotros no era tan incipiente el que en los distintos ramos que nosotros tuviésemos en la universidad nos teníamos que vincular con emprendedores del entorno. Perfecto. Entonces, en esa época yo me acuerdo que ya me picó el bichito de que, oye, aquí es donde hay más necesidad precisamente en ese perfil de emprendedor. Entonces ahí hicimos algunas iniciativas con vecinos que tenían su emprendimiento, cosa de que los distintos cursos o módulos que nosotros teníamos en la universidad lo pudiésemos aplicar en emprendedores del entorno. También tengo un posgrado en negocios de la misma casa de estudio, de la Universidad Católica, porque precisamente es lo que a mí me gusta. Entonces, saliendo de la universidad, yo empecé al tiro a trabajar hacia los agentes operadores, quien entre esos está Coecer, pero también cuando viví un tiempo en Valdivia también estuve trabajando para agentes operadores de la zona. Pero siempre me llamó mucho más la atención el rol que desempeñaban los centros de negocio, ¿ya? Porque los centros de negocio
A diferencia de mi rol que era más ejecutivo de control de lo que ya había postulado una empresa, y entonces yo me tenía que ceñir netamente a lo que decía el formulario, y lo que decía el formulario tenía que estar en terreno y así sucesivamente. El rol de los centros de negocio es un rol mucho más cercano y mucho más de asesoría y de acompañamiento personalizado. Perfecto. Nosotros los centros de negocio, no sé si ya puedo pasar a ese espacio. Sí, solamente preguntarte justo cuándo, como para llevar un poco el hilo, ¿cuándo llegas al centro de negocio? Perfecto. Como íbamos contando un poco de historia, ¿qué año llegas acá al centro de negocio? Y en ese sentido también, si es que coincide justamente con un crecimiento o una expansión de los centros de negocio en Chile. Mira, durante la pandemia, que fue una época súper compleja para los emprendedores, yo estaba haciendo teletrabajo, ¿ya? Porque era precisamente todos los programas de emergencia que se lanzaron en ese tiempo, tanto de Cercotec como de Corfo. Corfo lanzó los programas PAR, que eran netamente programas de inversión a empresas más tradicionales, precisamente dado la pandemia, ya que ahí fue una época muy compleja para los emprendedores, sobre todo para los emprendedores que no estaban muy digitalizados, ¿ya? Y que no lograron cambiar ese switch o adaptarse de manera temprana. Entonces, durante la pandemia me enfoqué netamente en los programas de emergencia de Corfo y Cercotec, y ahí se abrió una vacante en el centro de negocio de Concepción en ese tiempo que yo estaba viviendo en Valdivia, que esto fue alrededor del 2022, ya saliendo prácticamente de pandemia. Perfecto. Y no lo pensé dos veces, me vine, postulé, pasé los procesos, quedé, pero en ese tiempo yo postulé como asesor generalista, ya que básicamente es el rol que nosotros los centros tenemos, que se junta con los emprendedores para hacer este acompañamiento técnico dependiendo del diagnóstico que resulte. Entonces, alrededor del 2022 integré el equipo del Centro de Concepción, que nosotros, si bien tenemos el apellido de la comuna de Concepción, atendemos prácticamente toda la provincia de Concepción, excepto las comunas de Talcahuano, Penco, Lirquén, Hualpén, que esa lo ve otro centro de negocio, que es el de Talcahuano, que es como toda la parte de la costa de la provincia de Concepción. Perfecto. Las otras 8 comunas son del territorio de atención de nuestro centro de negocio de Concepción. Perfecto. Y alrededor del 2023 ya, que también se abrió la vacante, pude dirigir básicamente el centro de negocio como jefe de centro. Perfecto, ¿ya? Cristian. Bueno, un camino que sin duda alguna tiene directa relación con el emprendimiento y también con toda esa información desde un punto de vista del ejercicio público y de cómo en este caso todas estas instituciones van apoyando el camino, ¿cierto?, de los emprendedores. Ahora, si tú pudieras explicarle en fácil a los emprendedores que nos están escuchando qué es lo que es el centro de negocios y cómo ellos pueden verse beneficiados si es que participan o se acercan al centro. Perfecto. De partida, nosotros somos un programa de Cercotec, tal cual como Cercotec tiene los programas Semilla, el Capital Crece, el Digitaliza tu Almacén. Los centros de negocios también somos un programa de Cercotec, pero un programa un poco distinto en cuanto a la forma en la cual nosotros entregamos apoyo a la micro y pequeña empresa. Los fondos concursables claramente son fondos de subsidio directo a este perfil de empresa, pero alrededor del 2014 aproximadamente Cercotec se dio cuenta, dada la estadística que está disponible, que a muchas microempresas le estaba yendo mal, ya que el impacto de los subsidios que estaba teniendo Cercotec o todos los entes básicamente de apoyo al segmento empresarial, como también tenemos a Corfo y otros, no estaban dando resultados. Ya entonces ahí fue que empezó a buscar alguna metodología, algún tipo de acompañamiento que no solamente involucrara la parte del subsidio. ¿Ya? Ahí fue como se fue a Estados Unidos como parte del Ministerio de Economía a buscar un modelo en el cual precisamente se estuviese prestando un apoyo más técnico, más desde la gestión y administración del negocio, y descubrió que en la Universidad de Texas hay un modelo
de Business Small Developer Center, que básicamente son centros de acompañamiento de empresas de menor tamaño, que se alojan dentro de las universidades, que este modelo nace de la Universidad de Texas. Que aborda básicamente temáticas en las que probablemente nosotros los emprendedores o las pymes son las que usualmente fallan, o sea, en términos de administración, de justamente de análisis del modelo de negocio, de no tener bien identificado quizás su segmento de clientes. Todo básicamente lo que un emprendedor pueda necesitar en una etapa temprana y también etapa de más desarrollo, nosotros como centro de negocio lo podemos prestar. Pero así como te comentaba que en este periodo de tiempo el modelo se trajo a Chile, el modelo fue tan exitoso, consiguió el resultado súper positivo, que hoy en día ustedes pueden encontrar un centro de negocio sí o sí en todo Chile. Somos oficina independiente a lo que es Cercotec. Cubrimos aproximadamente el 95% del territorio nacional, entonces tenemos una llegada bien amplia. En cuanto a los servicios que nosotros prestamos, nuestro enfoque tiene que ver con este modelo de atención basado en la asesoría personalizada. ¿Ya? Asesoría personalizada que parte de un diagnóstico. Nosotros tenemos un grupo de asesores que si lo tengo que asemejar, son consultores de negocio, personas que no solamente cuentan con los estudios, sino que con toda la experiencia para prestar este servicio. Entonces todo parte a través de un diagnóstico, porque como bien comentaste tú, un emprendedor puede tener ciertas certezas de lo que necesita. Lo típico, alguien que emprende sin tener el conocimiento previo, tiene necesidad y barreras y brechas, sobre todo en temas tributarios, temas contables, temas de gestión, administración, en temas de esta visión de negocio que se necesita para emprender. Claro, Cristian, justamente en ese sentido, ¿cuáles son las herramientas y el apoyo concreto que los emprendedores pueden encontrar acercándose acá al centro de negocio? Lo primero es la asesoría personalizada, que como te comentaba, parte de un diagnóstico, y aparte de ese diagnóstico se hace un plan de trabajo de acompañamiento, que puede durar entre 4 a 6 meses, como mucho tiempo más, dependiendo de que si se termina ese plan de trabajo, existen nuevas necesidades y nuevas problemáticas. Ese es el básico. Perfecto. Y ese está enfocado principalmente a empresas que estén formalizadas. Formalizadas y que estén generando ventas. ¿Por qué? Porque, que ahí está la segunda patita, la asesoría que nosotros prestamos tiene que generar resultados concretos en el emprendedor. ¿Ya? Eso quiere decir que el plan de trabajo tiene que, de alguna manera, impactar en las ventas de la empresa, tiene que impactar en acceder a nuevos mercados, en generar nuevas alianzas o nuevas redes. Entonces tiene ciertos requisitos también, ¿cierto? Por ese, el principal requisito es que esté formalizado, porque la única forma de que nosotros podamos llevar registro de sus ventas es a través de su carpeta tributaria, y para eso claramente tiene que estar formalizado. Por supuesto, y ahí la importancia también a todos los emprendedores también es ir avanzando en todo lo que dice relación con formalizar su negocio y a la vez, al mismo tiempo, ir buscando este tipo de herramientas que también están disponibles como instituciones como el centro de negocio. Cristian, me gustaría saber ¿cuál es el aporte que hoy en día el Centro de Desarrollo de Negocios de Concepción entrega al ecosistema BioBio y cuál es tu percepción también respecto a esta alianza ecosistema BioBio que está resonando harto, no solamente regional, sino que también a nivel nacional? Totalmente. Mira, antes de responder eso, se me quedaron dos puntos súper importantes que no quiero dejar pasar en cuanto a los servicios que nosotros prestamos. Perfecto. Porque si bien el principal es la asesoría personalizada, comprenderás que no podemos atender todas las demandas de las empresas de menor tamaño que están en la provincia. Y además está todo el otro grupo de emprendedores que quizás no están formalizados, pero que llevan un emprendimiento y que quieren dar ese paso. Exacto. Y para ese grupo nosotros también tenemos disponible todo lo que es las capacitaciones, talleres, seminarios que constantemente y mensualmente nosotros vamos ajustando. Y eso es abierto a todo público. No es necesario que tú pases por el servicio de asesoría personalizada. A través de nuestras redes sociales nosotros mensualmente vamos cambiando nuestra parrilla de capacitaciones y también eso es súper importante, ya, porque además nosotros la temática de la capacitación la vamos adaptando en base a lo que nos van pidiendo los mismos emprendedores. No sé, ahora hace poco que salió la normativa, la ley de cumplimiento tributario, y que un grupo que no estaba formalizado pero que tenía su emprendimiento va a tener que claramente formalizarse. Nosotros hicimos muchas capacitaciones en temas de formalización, normativa, requisitos y qué involucra formalizarse. Y así como esa temática tenemos muchas. Pero además está el otro servicio de articulación.
Si bien el equipo de trabajo del centro principal tiene que ver con el grupo de asesores, nosotros también tenemos un organismo que es el comité técnico, que básicamente son actores del ecosistema que ponen a disposición toda su perspectiva de lo que es necesario trabajar y que nosotros como centro podemos desarrollar. Y nuestro comité técnico está compuesto actualmente, por ejemplo, por la CPC Biobío, por IRADE Biobío, por CIDERE Biobío, por ProChile, la Corfo, está también la Corporación de Desarrollo Biobío, Desarrolla Biobío, está ASEM Biobío, que también es un gremio. Entonces, si fijas, es un grupo de corporaciones y organizaciones bien potentes de la región. Exacto. Entonces, si en algún momento un microempresario o un emprendedor que pasa por el servicio de asesoría quiere vincularse con estos actores o con empresas que pertenecen a estos organismos, también está la posibilidad. Y así nosotros constantemente, que también es un componente no menor, desarrollamos ruedas de negocio, ¿ya? Porque nuestro principal objetivo, tanto este año como en los próximos años, va a estar en cómo nosotros podemos preparar una empresa de menor tamaño para que se sume a cadenas de valor mucho más amplias. O, por ejemplo, para que pueda exportar o importar sus productos o sus servicios. Perfecto. Y esas ruedas de negocio son temporales, son mensuales, trimestrales, o van desarrollándose en la medida que va surgiendo la necesidad. Sí, mínimo hacemos una semestralmente, que es como una más masiva, en la cual invitamos a todos los emprendedores, empresarios que están siendo parte de la asesoría individual, porque igual necesitamos validar ciertas capacidades, pero también tenemos ruedas de negocio en donde involucramos empresas anclas, ya empresas más grandes, que tienen la necesidad de vincularse con el territorio, y ahí es en donde nosotros básicamente buscamos con pinzas emprendedores que estén dentro del proceso de asesoría, que estén de cierta forma validados para que hacer ese match con la gran empresa. Solo este año, por ejemplo, fuimos parte de Conecta Coronel, que se desarrolló junto a Cercotec Biobío y ASEM Biobío, en donde precisamente el objetivo era ese. Nosotros como centro también tenemos nuestra propia rueda de negocio y los mismos asesores también. Cada asesor, imagínate que atiende aproximadamente entre 80 a 100 empresas en el año. Genial. Un asesor. Un asesor. Es una tremenda red de apoyo que Totalmente. tienen disponibles las pymes y los emprendedores acá en el Centro de Negocios, de Desarrollo de Negocios Concepción. Totalmente. Entonces cada asesor también arma su propia rueda de negocio, en el sentido de que si ve que tiene emprendedores que pueden hacer buen match, que pueden ser quizás proveedores entre ellos, también ellos mismos también pueden armar sus propias ruedas de negocio con un grupo más, un poco menor, pero con el mismo impacto básicamente de encadenarse, ya sea de manera horizontal con otros emprendedores que están en el mismo escalafón tuyo, o con empresas ancla que son mucho mayores. Y ahí quiero hacer el doble clic o el enlace a tu pregunta en cuanto a cuál es nuestro aporte hacia el ecosistema. Porque si bien nuestro principal aporte tiene que ver con esta preparación técnica, en mejorar la administración y gestión del negocio con todas sus aristas, los asesores ven todos los temas que tú puedas necesitar como emprendedor, pero además, y a base de lo que estaba comentándote, está la parte de articulador, que esa es súper importante. Porque si, por ejemplo, nos llega un emprendedor a nosotros, que voy a utilizar el perfil que está súper en tendencia hoy en día, que son todas estas startups de base científico-tecnológica, muy probablemente en la asesoría trabaja en temas de gestión tributaria, contable, que es dolor transversal de cualquier perfil de emprendedor, sobre todo una startup que está muy enfocada, además, sí, pues además administra de cursos y además está súper enfocada en la parte técnica de su modelo de negocio. Pero sí nosotros, aparte de la asesoría, lo vamos a poder vincular con un actor del ecosistema, ¿ya? Y es por eso que necesitamos tener conocimiento de cuáles son los actores del ecosistema. Entonces ahí muy probablemente lo vamos a enlazar a Oscar de Incubodec o a la BEA, o a la incubadora de la Universidad Católica, o si sabemos que CIDERE Biobío o Casa W, por ejemplo, el programa Startup Biobío que tiene, sabemos en qué fecha más o menos pueden estar abiertas las convocatorias, entonces también podemos derivar a un emprendedor hacia ese tipo de programa. Entonces necesitamos estar súper conectados con el ecosistema emprendedor. La necesidad de un emprendedor es multifactorial, es súper diversa,
Y además va cambiando constantemente hacia dónde va cambiando las tendencias del mercado. Hace 1 año o 2 años atrás no se escuchaba lo que es la inteligencia artificial, o de manera muy micro. Hoy en día ya estamos hablando de que no solamente es más que una oportunidad, es una necesidad para el emprendedor involucrar dentro de sus procesos inteligencia artificial. Entonces, por una parte está la preparación en cuanto al aporte al ecosistema, pero por otra parte también está la parte de articulador. Y también claramente de poner en discusión ciertos temas, ciertas necesidades que estén pasando con el grupo objetivo que nosotros tenemos, para que sean parte también de la discusión del ecosistema. Perfecto. Cristian, bueno, si quiere tomar un poquitito de agüita, no hay problema. Bueno, Cristian, vemos que tiene una vasta experiencia, no solamente en términos de cómo las distintas instituciones pueden ir en apoyo de los emprendimientos, sino que también un profundo conocimiento a partir de las mismas herramientas que el Centro de Negocios tiene disponible para los emprendedores de la provincia. Cristian, me imagino que también a propósito de toda esta gran mirada que tienes tú de cómo está funcionando hoy en día el ecosistema y las necesidades que pueden ir adquiriendo los emprendedores, ¿qué dificultades puedes identificar tú que, bueno, no solamente del Centro de Negocios, sino que en general, qué dificultades tiene hoy en día el ecosistema en general y cuál crees tú que pudiesen ser algunas potenciales soluciones a aquellas dificultades? Sí, en base a eso, bueno, yo igual quiero partir de lo que es de nuestro rol también como centro de negocio, que ahí tenemos bastante desafíos más que dificultades, claro, para pasar al ecosistema, ¿ya? Y en cuanto a los desafíos que nosotros tenemos como centro de negocio y como programa que atendemos a este grupo empresarial, va a estar muy enfocado a cómo nosotros podemos preparar a una empresa de menor tamaño para que se sume a cadenas de valor mucho más amplias, ¿ya? Acá en el Biobío lo tenemos todo, ¿ya? Tenemos universidades, tenemos puertos, tenemos grandes industrias, tenemos gremios y sector público de manera súper presente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar herramientas concretas para que una empresa de menor tamaño se pueda encadenar de manera efectiva a una gran empresa o a un gremio, porque el flujo de información que ocurre al estar trabajando en red es súper importante. Y a raíz de eso, el desafío también tiene que ver con lograr básicamente cambiar o ajustar el cómo se hacen negocios en el Biobío, ¿ya? En el Biobío, si bien tenemos de todo, somos una región no tan grande en cuanto a la densidad empresarial y poblacional que tenemos. Si yo lo comparo con capitales de otros países, somos una región pequeña, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos necesariamente que trabajar asociativamente, ¿ya? Y eso cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho que un emprendedor desde su génesis piense en trabajar articulado con pares o con miembros de este mismo ecosistema de emprendimiento e innovación. Entonces, nos pasa mucho que la gran industria nos dice, ya, pero yo compro X cantidad de insumos que muy probablemente una microempresa tuya no va a poder dar abasto. Entonces ahí es donde los modelos asociativos, ya sean gremios, cooperativas u otro modelo asociativo que se pueda tener, es un desafío que se tiene que impulsar, no solamente como nosotros, como centro de negocios, sino que yo creo que de todo el ecosistema, claro, ¿ya? Y ahí hago el enlace hacia tu pregunta en cuanto a qué recomendación o qué desafíos era tu pregunta de presente el ecosistema. Generar esa vinculación o estandarizar una vinculación totalmente, más efectiva. Totalmente, porque lo bueno, y ahí lo bueno y lo malo de ser una región pequeña, lo malo ya lo había comentado, o lo desafiante, pero lo bueno es que nos conocemos entre todos, claro, ¿ya? Nos conocemos entre los distintos actores que tienen que dar apoyo al emprendimiento e innovación de la región, entonces es mucho más fácil conectar, pero aún así siempre es necesario más. Ya, entonces, yo como desafío veo que los distintos actores deben seguir trabajando de manera colaborativa, como se dice por ahí, colaborar hasta que duela, pero además yo creo que es súper necesario
que las estrategias de trabajo del ecosistema sean súper diversas y amplias, de tal forma de abarcar la mayor cantidad de actores. Y me refiero principalmente también a el grupo objetivo que nosotros trabajamos, que son empresas más tradicionales. ¿Ya? Muchas veces ellos ven quizás un poco lejano este mundo, porque muchas veces se habla de innovación dura, de empresas tecnológicas o de base científico-tecnológico, entonces les cuesta ver el beneficio o el valor de vincularse hacia este tipo de iniciativas. Exactamente, ahí están los desafíos que hoy en día tenemos, sin duda alguna muy asertivo, Cristian, con todo su análisis y este diagnóstico que nos entrega. Estamos ya terminando la entrevista, Cristian. Me gustaría, antes de cerrar, obviamente, saber si tienen alguna actividad o si tienen algún programa o algo que te quisieras destacar del centro de negocios. Sí, mira, ya estamos en diciembre, el año está terminando, entonces para este año como actividades masivas ya están cerradas, pero nosotros todos los años tenemos actividades que, por ejemplo, tenemos la Escuela de Fortalecimiento Empresarial, que son 2 versiones que nosotros todos los años hacemos, con una versión 1.0 que es para un grupo empresarial no tan desarrollado, que eso lo trabajamos con la academia, principalmente con INACAP, que además INACAP nos había comentado, en nuestro ejecutor de este programa. Este es un programa que, como comenté en un comienzo, se traspasan los recursos a un agente operador, que en este caso nuestro agente operador es INACAP desde este 2025, que para nosotros nos pone muy contentos, porque INACAP no solamente pone a disposición recursos humanos para administrar técnicamente un programa como esto, que lo hace con sus recursos, sino que además pone a disposición toda su capacidad instalada. Y así como nosotros con ellos, sí o sí, en el año hacemos actividades de capacitación masiva, con temas tan diversos como estrategia, innovación, marketing digital, modelo de negocio, indicadores de desempeño. ¿Y dónde pueden revisarlo? En nuestras redes sociales. Nuestro principal canal de comunicación son nuestras redes sociales. No contamos con páginas web propias. Nuestras redes sociales son en Instagram, es CDN Concepción. Ahí pueden encontrar, nosotros siempre cuando abrimos estas convocatorias las publicamos a través de esas redes sociales. Y que son las principales actividades que se nos vienen ya para el próximo año, y también, no es menor, una academia de importación que nosotros vamos a estar desarrollando. Nos estabas comentando respecto a estos programas y cómo se van desarrollando durante el año. Entonces pueden ir revisando los emprendedores a través de las redes sociales. Sí, CDN Concepción en Instagram, Centro de Negocios Cercotec Concepción en LinkedIn, y ahí nosotros publicamos todo cuando sale este tipo de convocatoria. ¿Tienes alguna relevante que siempre todos los años como que marca pauta? La que desarrollamos con INACAP, que son estas escuelas de fortalecimiento empresarial. ¿Y ese qué mes? ¿En qué mes? Probablemente en mayo del próximo año, en la versión 1.0. Primer semestre siempre. Primer semestre y segundo semestre sí o sí hay actividades masivas. La importación sí o sí va a ser durante el primer semestre, porque es cuando la carga de aduanas, por ejemplo, ProChile baja un poco, que ahí tenemos contemplado, por ejemplo, visitas a los puertos. Entonces va a estar bien interesante ese taller. Y además toda una configuración y coordinación respecto a todo el movimiento económico y emprendedor a nivel regional y nacional. Totalmente. Imagínate que aquí tenemos más de 7 puertos en la región. Somos una región portuaria, exactamente. Entonces sería interesante con ellos, que nosotros logrésemos preparar a los emprendedores para que logren importar, para que quizás todas esas importaciones no pasen por el puerto de San Antonio, sino que, dada la demanda que existe, se priorice, ¿por qué no?, en un par de años que se desembarque acá. Exacto, hay un llamado quizás también a todos los directivos de los distintos puertos para que podamos ir generando estas vinculaciones y articulándose, ¿por qué no?, con el ecosistema, ¿cierto? Totalmente. Súper. Cristian, ya estamos terminando nuestra entrevista, como le había dicho, pero antes de irme me gustaría dejarte con el micrófono abierto. No sé si tuvieses quizá, a propósito de tu experiencia, que es muy valiosa, algún consejo, algún mensaje para los emprendedores que nos están viendo, y a lo mejor no solamente a la comunidad emprendedora en general, a todos quienes son parte de la Alianza Ecosistema, y algo también que quisieras compartir respecto a tu experiencia y también, ¿por qué no?, del Centro de Desarrollo de Negocios de Concepción. Súper, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Es súper importante generar este tipo de espacios
cosa de que los emprendedores, los empresarios, las empresarias que están insertos en este ecosistema nos puedan conocer. Y yo sí me gustaría hacer un llamado principalmente a los distintos grupos de actores que componen este ecosistema, principalmente a las grandes empresas que miden sus territorios, que piensen en un emprendedor de menor tamaño como un posible proveedor, porque el potencial está. Además hay programas como nosotros, como los centros de negocio, como la incubadora, como otras organizaciones que además preparan técnicamente, mejoran la gestión de los negocios, entonces podemos funcionar con un buen match en preparar a empresarios, empresarias que se puedan sumar a sus cadenas de valor. A las universidades, somos una capital universitaria, hay muchas universidades en la provincia de Concepción y en la región, y la invitación a ellos es principalmente de que pongan a disposición precisamente todo ese conocimiento a disposición de las empresas de menor tamaño. Sería ideal que en cada ramo de los últimos años de los estudiantes se obligase o tuviese este componente de que fuese de manera no solamente teórica, sino que práctica a casos reales, y casos reales que están en la región, y además casos reales que pueden generar un impacto en la región y en la economía. Sería interesante avanzar de manera más importante, que si bien lo está, creo que todavía hay espacio para aunar aún más fuerzas. Y en cuanto a los emprendedores, y aquí una reflexión desde la experiencia que nosotros tenemos como centro de negocio, yo la invitación que le haría a ellos es miren su entorno, no vayan solos. Se dice muchas veces de que mejor solo que mal acompañado, pero en los negocios es mejor acompañado que solo, ¿ya? Y ahí está la estrategia que ustedes tienen que generar en cómo yo busco ese potencial aliado, en qué características de este aliado me pueden aportar valor a mi negocio, y que no sea netamente, que es lo tradicional, a través de una inversión financiera, sino lo que ustedes deben buscar de que las capacidades que ustedes tienen como emprendedores puedan ser complementadas con otro perfil que, dado la experiencia laboral o académica, tiene otra persona, pueden complementar y generar valor a sus negocios. Y no solamente como potenciales socios dentro de la empresa, sino que a través de todos los gremios que están dentro de la región del Biobío. Acá tenemos, por ejemplo, Hacen Biobío, que Hacen Biobío está haciendo muchas cosas, no solamente para su grupo de empresas que son parte del gremio, sino que además para el ecosistema. Ellos hacen el Redes, por ejemplo, que hace poquito terminó, en donde junto con ProChile generaron esta rueda de negocio con empresas internacionales, además de varios países. Entonces, en el Biobío están pasando muchas cosas. Miren su entorno, no vayan solos, trabajen articuladamente, trabajen en red, y acérquense a las distintas organizaciones, o busquen ahí en redes sociales también Ecosistema Biobío, porque ahí ustedes van a poder darse cuenta de que nosotros como actores estamos súper disponibles a colaborar. Si nosotros no tenemos la capacidad para atender tu necesidad, sí o sí te vamos a articular con alguien del ecosistema, y el espíritu de colaboración está. Así que aprovechenlo, no vayan solos, y el mercado se vienen tiempos, o los tiempos más que dificultosos, son tiempos de cambio. Tiempos de cambio que necesitan adaptar estrategias. Ustedes no pueden estar haciendo lo mismo por mucho tiempo, porque el mercado se los va a comer. Así que miren también su entorno en ese sentido, de que hacia dónde va el mercado, y que necesariamente ustedes van a tener que adaptar su estrategia hacia las nuevas tendencias. Ahí está, tremendo. Cristian Sepúlveda, jefe del Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec de Concepción. Un tremendo aporte no solamente al ecosistema Biobío, sino que también un tremendo aporte que nos enorgullecemos de tenerlo acá en nuestra región, apoyando y aconsejando a los emprendedores, a quienes estamos en este camino, y que sin duda alguna constantemente estamos en búsqueda de aquellas herramientas, aquellos consejos que nos permitan seguir avanzando. Un importante mensaje también que refuerza el trabajo que está desarrollando el Centro de
Centro de Desarrollo de Negocios de Concepción, y también la importancia de la articulación, no solamente con los distintos actores del ecosistema, sino que también aquellos principales que, por ejemplo, están moviendo la aguja en términos de capacidad de financiamiento, como son las grandes empresas. Así que para nosotros un honor. Muchísimas gracias, Cristian. No, gracias a usted. Sin duda alguna que es un aporte toda la información que nos pudiste compartir, no solamente para el ecosistema, sino que para la comunidad emprendedora regional y, por qué no decirlo, también nacional. Así que ahí está, Cristian Sepúlveda, jefe del Centro de Desarrollo de Negocios Escotec de Concepción. Un placer, Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Igualmente. Hasta una próxima entrevista. Estamos seguros que próximamente ya vamos a tener un tercer capítulo. Mientras, si quieren seguir compartiendo y disfrutando nuevamente de esta conversación, lo pueden seguir haciendo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Adiós. Chau, chau.